Shalom, shalom, amados hermanos de la casa de Israel. EMC Shalom Internacional comparte en audio el material de estudio Enehat de la Parashá Pinhas, que significa boca de serpiente. Llegamos hoy al estudio de la séptima aliyá en el libro de Bemidbar, Números en español, capítulo 29, versículo 12 al capítulo 30, versículo 1 en las versiones hebreas y en las versiones castellanas del capítulo 29, versículo 12 al versículo 40. Antes de empezar, en el nombre de Yeshua HaMashiach, la bendición al Eterno por la lectura de la Torá. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten atorá. Amén. Iniciamos en el capítulo 29, versículo 13. Presentarán una ofrenda quemada, una ofrenda encendida de olor grato a Yahvé. 13 toros de la manada, 2 carneros, 14 corderos de un año serán sin tacha. En la fiesta de Sukkot se sacrifican en total 70 toros, uno por cada una de las naciones gentiles que existían originalmente. Lo vemos en Bereshit, Génesis capítulo 10, la descendencia de Noaj. Así que Sukkot es la fiesta de las naciones. En el reino milenial del Mesías, todas las naciones estarán obligadas a celebrar Sukkot, como está escrito en Zacarías en español, capítulo 14, versículos 16 al 19. Finalmente, todos los que queden de todas las naciones que vinieron a atacar a Jerusalén subirán todos los años a adorar al rey Yahvé Elohim Sebaot y a guardar la festividad de Sukkot. Si alguna de las familias de la tierra no sube a Jerusalén a adorar al rey Yahvé Elohim a Elión, aún estas serán añadidas a las otras. Si la familia de Mizraim no sube, si rehúsan venir, sobre ellos será el derribamiento con el que Yahvé golpeará a las naciones, cualquiera de ellas que no suba a guardar la festividad de Sukkot. Este será el pecado de Mizraim y el pecado de todas las naciones que no suban a guardar la festividad de Sukkot. Si se hace la cuenta de la cantidad de animales que fueron ofrecidos durante el tiempo de los 2 templos, sin contar las ofrendas voluntarias y demás sacrificios personales, se puede calcular en más de 1 millón de animales. 1 millón de animales no fueron suficientes para quitar los pecados del pueblo de Israel. Nadie fue liberado de la inclinación al mal, como está escrito en Hebreos capítulo 10, versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Nadie fue hecho perfecto por estos sacrificios, como está escrito en Ibrín capítulo 10, versículo 1. Pues ya que la Torá tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. Todos los sacrificios constituyen una proyección profética del sacrificio del Mesías y tiene la capacidad de quitar el pecado del mundo, por medio del cual tenemos acceso a sus eternas bendiciones y promesas. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. Versículo 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Versículo 19 al 22. Así que, hermanos, siendo que tenemos plena confianza para entrar al Santísimo por la sangre de Yeshua, mediante el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y siendo que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Yahvé, acerquémonos con corazón sincero, con la plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para acceder a lugares elevados de santidad por la sangre de Yeshua, por un camino nuevo y vivo que Él abrió para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Elohim, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Baruch Hashem. El Mashiach en esta parashá.
Expondremos este tema basados en algunos versículos de Bemidbar correspondientes a esta parashá. Capítulo 25, versículos 10 al 13. Pinhas recibe un pacto perpetuo de paz para ser sacerdote. De semejante manera, Yeshua recibió su sacerdocio según el orden de Malquisedec para la eternidad. Lo vemos en Ibrín capítulo 7 versículo 17, capítulo 6 versículo 20, capítulo 5 versículo 10. Capítulo 25 versículo 13 de Bemidbar. Por la muerte de una persona israelita hubo liberación para el resto del pueblo. De la misma manera, la muerte de Yeshua trajo redención para Israel y todo aquel que en él cree. Yohanan, Juan capítulo 3 versículo 16, Hillel, Lucas capítulo 1 versículos del 6 al 8, Romiín, Romanos capítulo 3 versículo 24, Efesiim, Efesios capítulo 1 versículo 7, Ibrín capítulo 9 versículo 12. Capítulo 27 versículo 16 de Bemidbar. De la misma manera como Yehoshua fue puesto sobre el pueblo de Israel, Yeshua ha sido puesto por Hashem sobre los hijos de Israel y el mundo entero. Hillel capítulo 2 versículo 34, Maaseh Hechos capítulo 10 versículo 42, Corintiyim Aleph, Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11. Capítulo 27 versículo 17 de Bemidbar. Yeshua es el buen pastor que Moshe pidió que el Eterno diera a los hijos de Israel. Mateo capítulo 26 versículo 31, Yohanan, Juan capítulo 10 versículo 11, versículo 14, versículo 16, Ibrim capítulo 13 versículo 20. Capítulo 27 versículo 18 de Bemidbar. Yehoshua tenía el espíritu de santidad. De la misma manera, Yeshua recibió el espíritu del Eterno para el ejercicio terrenal como el Mashiach. Capítulo 27, versículo 20 de Bemidbar. Yeshua tiene la dignidad del Padre que lo instaló en su ministerio. Ibrín capítulo 3, versículo 3. Capítulo 27, versículo 21 de Bemidbar. Yeshua da la palabra para que entren y salgan los hijos de Israel. Matías capítulo 19, versículo 17. Versículo 23, capítulo 27 de Bemidbar. Yeshua es el sucesor eterno de Moshe. Hillel, capítulo 24, versículo 27 y versículo 44. Yohanan, capítulo 5, versículo 46. Capítulo 28, versículos 3 y 4 de Bemidbar. Yeshua es el sacrificio continuo que está presente delante del Eterno mañana y tarde. Efesiim, capítulo 5, versículo 2. Y capítulo 28, versículo 9 de Bemidbar. Yeshua está reflejado en todos los sacrificios adicionales de todas las fiestas señaladas por el Eterno para los hijos de Israel. Luego de este precioso estudio, podemos concluir que en esta parashá se resaltan dos hombres que establecieron pautas en Israel. Uno fue elegido sacerdote y el otro como líder de la nación, ambos por causa de su fidelidad y consagración al Eterno. Seamos fieles a Elohim, pues nuestra fidelidad tiene recompensa en este tiempo y en el venidero. Lo dice Mordejai, Marcos capítulo 10, versículos 29 y 30. Yeshua le dijo, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o campos, por causa mía y de la buena noticia, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, aunque con persecuciones, y en la era venidera la vida eterna. Maaseh capítulo 10 versículo 4. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Capítulo 10 versículo 31 de Maaseh. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. En esta parashá se encuentran los mandamientos del 400 al 405 de los 613. Precepto número 400. Precepto de las leyes de herencia. Bemidbar capítulo 27 versículos 8 y 9. 401. Precepto de ofrecer la ofrenda continua, tamid, todos los días. Capítulo 28 versículos 2 y 3. 402. Precepto de ofrecer la ofrenda de Musaf en el Shabbat.
capítulo 28, versículo 9. 403. Precepto de ofrecer la ofrenda de Musaf en el novilunio, capítulo 28, versículo 11. 404. Precepto de ofrecer la ofrenda de Musaf en Shavuot, capítulo 28, versículo 26. 405. Precepto de escuchar el shofar en Yom Teruah, capítulo 29, versículo 1. Seder para Rosh Hodesh, cabeza de mes, luna nueva. Antes de pensar cómo celebrar Alajá Rosh Hodesh, debemos tener clara la importancia del por qué celebrar esta fiesta mensual. Las palabras Rosh Hodesh traducen comienzo de mes o cabeza de mes, y su señal está dada por medio de la luna, marcando el comienzo de un nuevo ciclo lunar. Esta es la verdadera forma de medir el tiempo de duración de un mes. Es por eso también que la expresión Rosh Hodesh siempre es relacionada con la luna nueva. Dice el Teilim 104, versículo 19. Hizo la luna para marcar los tiempos, el sol sabe cuándo ponerse. Este pasaje nos narra la importancia de la luna en cuanto a los tiempos, por medio del nuevo ciclo que inicia en Rosh Hodesh. La luna nueva nos lleva a la contabilización de un periodo de tiempo que vuelve a repetirse, siendo fundamental en el mismo conteo de tiempos para marcar cada moed, cada tiempo señalado. Bemidbar capítulo 10, versículo 10. Y en sus ocasiones de regocijo, sus festivales fijos y días de luna nueva, ustedes sonarán las trompetas sobre sus ofrendas quemadas, un recordatorio de ustedes delante de su Elohim. Yo, Yahvé, soy su Elohim. Aquí podemos observar cómo la celebración de Rosh Hodesh es un mandamiento y se establece su celebración como ofrendas quemadas y haciendo sonar los shofares, así como en las demás fiestas, santas convocaciones o moedim. Los sabios dicen que tocar el shofar en Rosh Hodesh nos protege del adversario. De forma literal, vemos que el sonido del shofar en Rosh Hodesh es una alarma de recordatorio de nuestro Elohim. Pero si lo analizamos mejor y lo llevamos a un nivel más avanzado en el versículo 9 del mismo pasaje, podemos ver la intención de Yahvé para con nosotros a través del toque del shofar. Pues cada toque de shofar trae un propósito especial y es el de ser recordados delante de nuestro Elohim. En otras palabras, si obedecemos recordando a Yahvé nuestro Elohim cada Rosh Hodesh haciendo sonar el shofar, entonces por medio del mismo toque del shofar, Él nos va a recordar a nosotros y nos va a librar del adversario. Esto explica lo que dicen los sabios. El sonido del shofar es una forma de recordar o convocar al Eterno para manifestar la necesidad de su pueblo en un determinado momento, sea para liberación o para presentar ofrendas delante de Él. El comenzar un nuevo mes es como si saliéramos a una batalla y se toca el shofar antes de ir para avisar al Eterno que su pueblo necesita su protección y liberación. Por medio de este toque de shofar anunciamos al Creador que iniciamos un nuevo ciclo en el cual enfrentaremos problemas y dificultades cotidianas. También nos enfrentaremos a nuevas acechanzas del adversario, quien busca nuestra caída, y esperamos ser protegidos y fortalecidos ante todas estas circunstancias que enfrentamos. Aunque en Vaikra, en Levítico capítulo 23, no aparece ninguna referencia al Rosh Hodesh entre las santas convocaciones, cuando se habla de este día se menciona al mismo nivel de importancia en Bemidbar capítulo 29, versículos del 1 al 6. Vemos que en medio de las ordenanzas de los holocaustos de los días de Santa Convocación hay un mandamiento del mismo tipo para el día de Rosh Hodesh, día de luna nueva. Aunque no aparece textualmente que este sea un día de Santa Convocación, a nivel remés podemos entender que se debe hacer Santa Convocación, ya que se debía presentar ofrendas quemadas. También en el segundo libro de los Reyes encontramos de manera implícita que en ese día de Rosh Hodesh se hacía Santa Convocación. Lo vemos en Melaquín Bet, segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 22 y 23. Después llamó a su esposo y le dijo: por favor, manda a uno de los criados y una de las asnas para que yo corra hacia el hombre de Elohim y regrese. Él preguntó: ¿para qué vas a verlo hoy? No es novilunio ni Shabbat. Y ella respondió: todo estará bien. Podemos notar que
aunque la intención de la mujer era ir donde el profeta para llevar el asunto de la muerte de su hijo, su esposo no comprendió el motivo, ya que solo se acostumbraba a ir a la convocación del Shabbat y el Rosh Hodesh. Aquí observamos que se asistía a la Santa Convocación tanto en Shabbat como en Rosh Hodesh. El Teilim 81 nos da una idea de cómo debe celebrarse este día. Canten gozosamente a Elohim nuestra fortaleza, canten con alegría al Elohim de Jacob. Versículos 2 y 3 del Teilim 81. Entonen la canción, toquen el pandero, el arpa melodiosa y la lira. Toquen la trompeta en el novilunio, en la nueva luna, en el día de nuestra fiesta solemne. Si miramos desde un nivel Sod este capítulo, observamos desde el versículo 6 hasta el 16 que el Eterno les recuerda su respuesta ante la obediencia a su voz y les reclama el no escuchar su voz, ya que al comienzo del texto se menciona el sonido del shofar de las fiestas. Escuchar este sonido es una forma de escuchar su voz, y cuando escuchamos el sonido del shofar, se despliega un gran movimiento espiritual. Los malajim se mueven a la orden que reciben de la voz de Elohim y acuden a librar a su pueblo Kadosh. También el profeta Yeshayahu, Isaías, marca relevancia del Rosh Hodesh, haciendo un paralelo de cómo todo mortal se debe postrar ante él. Yeshayahu, Isaías capítulo 6 versículos 22 y 23. En Yehezkel, en Ezequiel capítulo 46 versículo 1, vemos también que así como en el Shabbat había convocación, también en el Rosh Hodesh se hacía. Yehezkel capítulo 46 versículo 1, esto es lo que Yahvé dice: la puerta este del patio interior será cerrada en los 6 días de trabajo, pero en Shabbat será abierta y en Rosh Hodesh será abierta. Además, en el pacto renovado, observamos que los creyentes en Yeshua también celebraban el Rosh Hodesh. Lo vemos en Colosenses capítulo 2 versículo 16. Por tanto, que nadie los juzgue en asuntos de comida o de bebida, o en cuanto al día de fiestas, lunas nuevas o días de reposo. Así como anteriormente no éramos conscientes que había que guardar el Shabbat, pero el Eterno, por medio de su misericordia, gradualmente nos dio la capacidad y la libertad para poder observarlo y guardar. De la misma forma, si el Eterno nos ha permitido tener revelación y entender sobre la importancia de celebrar el Rosh Hodesh, debemos confiar que con su ayuda lograremos guardar y honrar el Rosh Hodesh como Él desea que lo hagamos. Puedes encontrar el Seder de Rosh Hodesh paso a paso en nuestra página web www.emcshalom.com. Gracias al Eterno cesamos ahora de nuestras actividades para concentrarnos en nuestro Rey Celestial. Les deseamos un feliz día de descanso y conocimiento de nuestro Abba Kadosh. En el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, Melech de Israel. Amén. Shabbat Shalom, familia.